Este es el ordenador más barato para minar criptomonedas de forma rentable. En este vídeo lo voy a probar para ver cuánto dinero genera, cuánto dinero gasta, cuál es el beneficio restándole todos los gastos y cuánto dinero cuesta. En definitiva, vamos a ver si tiene sentido, si es rentable comprar este ordenador. Si te parece interesante este vídeo, no dudes en dejar un like y dicho esto, empezamos. En este canal hemos probado bastantes máquinas distintas que sirven para minar criptomonedas. Personalmente me gusta la minería de criptomonedas y me gusta tanto, por así decirlo, que tengo 5 máquinas que minan Bitcoin. El problema de las máquinas que minan Bitcoin, a pesar de que es una inversión que me gusta bastante y estoy bastante contento con los resultados, es que son máquinas que van a hacer un montón de ruido, son máquinas que van a generar bastante calor, son máquinas que consumen bastante electricidad y lo peor de todo es que son máquinas bastante caras. En mi caso tengo 5 máquinas que minan Bitcoin y cada una de las máquinas cuesta 4.000 euros. Estas máquinas generan $175 al mes restándole todos los gastos, por lo tanto son $175 limpios todos los meses, pero a pesar de que es algo interesante, es algo bastante caro y también es algo que no puedo tener en mi casa y lo tengo que tener en una granja de minería debido al calor que genera, al ruido que genera, etc. Es por eso que cuando me apareció un vídeo en YouTube de un chico que presenta este ordenador y lo presenta como el ordenador más barato para minar criptomonedas de forma rentable, es algo que me pareció realmente interesante. Además, este es un ordenador que lo presentó en este vídeo este chico, que es un chico que tiene una granja de minería con placas solares, tiene bastantes máquinas y sin duda es todo un experto en la materia. Pero a pesar de ser un experto en minería, he decidido comprarlo para probarlo y poder compartir con vosotros los resultados reales. Al final lo que hago con este tipo de vídeos es invertir tanto mi tiempo como mi dinero en probar este tipo de máquinas, de ordenadores, para así poder compartir los resultados 100% reales. Antes de continuar, creo que es importante explicar muy brevemente qué es exactamente esto de la minería de criptomonedas, ya que vemos ordenadores, máquinas que generan dinero y no entendemos muy bien cómo funciona. Básicamente, en lo que consiste la minería de criptomonedas es que vamos a poner un ordenador a resolver un problema matemático. Y van a haber un montón de ordenadores por todo el mundo que van a hacer exactamente lo mismo, van a intentar resolver un problema matemático. El primer ordenador que resuelva este problema matemático se va a llevar una recompensa en criptomonedas. Esto lo que consigue es que se validen las transacciones de criptomonedas. Cuando nosotros en el sistema bancario tradicional hacemos una transferencia a un amigo o a quien sea, lo que vamos a tener que hacer es enviar esta transferencia, el banco va a tener que validar esta transferencia y después le va a llegar el dinero a su amigo. Por esto se dice que el sistema bancario es un sistema centralizado, ya que está centralizado en los bancos, mientras que en el mundo de las criptomonedas es un sistema descentralizado, ya que estas transacciones no las valida una única institución, sino que la validan un montón de ordenadores, un montón de máquinas que están repartidos por todo el mundo. Algo que también me gustaría dejar claro es que con cualquier ordenador podemos estar minando criptomonedas, prácticamente cualquier criptomoneda. Lo que ocurre es que en la grandísima mayoría de los casos vamos a estar generando una cantidad de criptomonedas, pero el gasto que vamos a tener debido a la electricidad va a ser mayor, por lo tanto no tiene sentido minar estas criptomonedas, ya que nos estamos gastando más dinero de lo que estamos generando. Es por ello que cuando se presentó este ordenador me pareció algo tan interesante, ya que a día de hoy normalmente para minar criptomonedas se utilizan unas cosas que se llaman ASICs. Un ASIC no es más que un ordenador totalmente optimizado con objetivo de poder minar una criptomoneda o varias criptomonedas. Por lo tanto, son máquinas, son ordenadores que únicamente sirven para minar criptomonedas. Estos ASICs suelen funcionar durante 3 a 5 años y una vez que dejan de funcionar, dejan de ser rentables, se convierten en máquinas que no sirven para absolutamente nada, ya que nadie los quiere. Y es por ello que si nosotros minamos utilizando un ordenador como puede ser esto, es especialmente interesante, ya que lo vamos a poder utilizar para minar criptomonedas y en el momento en el que ya no queramos minar criptomonedas, en el que deje de ser rentable o porque ya no queramos minar estas criptomonedas, vamos a poder vender ese ordenador o bien utilizarlo como un ordenador convencional, que al fin y al cabo es lo que es. Empezar a minar criptomonedas utilizando un ordenador nos va a permitir reducir al máximo nuestro riesgo, ya que si la criptomoneda que estamos minando se va a cero y ya nadie quiere minar esa criptomoneda, aún así este ordenador va a tener cierto valor, mientras que una máquina que únicamente sirve para minar esa criptomoneda que se ha ido a cero, pues no va a tener ningún valor. Obviamente con el tiempo este ordenador también pierde valor, ya que se utiliza y pasa el tiempo y la tecnología pues al final pues va perdiendo valor, pero sin duda va a mantener bastante mejor el valor que otro tipo de máquina únicamente optimizada para minar criptomonedas. Dicho esto, os voy a dejar ahora con Ramón, colaborador técnico del canal, que va a explicar qué ordenador es exactamente, cómo configurar este ordenador y cómo ponerlo a minar. Este es un ordenador convencional debido a que tiene los mismos componentes que tendría un ordenador que puedes tener tú por casa.
El motivo por el cual no se parece al ordenador que tienes en casa es que, a pesar de que algunos de los componentes que lleva nos hemos visto forzados a escoger componentes específicos para la minería, otros hemos podido tomarnos la libertad de escoger los más baratos que hemos encontrado para este proyecto, ya que al final, si queremos obtener la mejor rentabilidad, el objetivo es que el ordenador sea lo más barato posible. Es por eso que, por ejemplo, en vez de tener una caja cerrada como estaríamos acostumbrados, esta caja está completamente abierta, es como un esqueleto un poco, debido a que hemos escogido la más barata. Una caja convencional de ordenador te puede costar en torno a 50 o 100 euros y en cambio esta caja nos ha costado en torno a 15 euros. Todo esto con el objetivo de que la rentabilidad final sea la mayor posible, reduciendo el precio del resto de componentes. Una vez teníamos comprados todos los componentes, el siguiente paso fue montar el ordenador, ya que esos componentes venían por separado. El primer componente fue la placa base, que además incluía el procesador y va a ser un poco el cerebro de cara a minería, va a ser el que se va a ocupar de ejecutar todos esos cálculos. Sobre ese procesador tuvimos que montar un disipador, que es esto aquí, va a ser lo que se va a ocupar de refrigerar el procesador, es decir, que se enfríe para que no se caliente demasiado y funcione en condiciones óptimas. Y luego tuvimos que instalar algunos componentes más necesarios, como por ejemplo la RAM, como la fuente de alimentación, que es lo que da energía a todo este sistema, así como un USB con el sistema operativo. Normalmente cuando usamos un ordenador, el sistema operativo y todos los archivos vienen instalados en un SSD, en un disco, pero en este caso, de nuevo, con tal de abaratarlo al máximo, instalamos todo en un USB muy barato, porque no vamos a necesitar mucho más, es decir, con un USB sencillito ya nos bastaría. Entonces, resumiendo, el componente principal sería esa placa base que incluye el procesador, que es el componente del cual habla el chico del vídeo, que tiene un coste de en torno a 415 euros, dependiendo de dónde lo compres y la variante que escojas. Luego estaría la memoria RAM, que tiene un precio de 74 euros. Luego el disipador, que es eso que refrigera el procesador y tiene un precio de 21 euros. Luego el chasis, que ahí pues tenemos muchas opciones, pero nosotros nos hemos decantado por la más barata, 15 euros. Luego la fuente de alimentación, que tiene un precio de 17 euros, también intentamos encontrar la más barata. Y finalmente el USB que contiene el sistema operativo, que nos costó 10 euros, dando un total de 573 euros. Ahora bien, aunque tengamos el ordenador montado, ahora mismo este ordenador no sabe lo que tiene que hacer. Lo siguiente que tuvimos que hacer es instalarle el sistema operativo. En este caso instalamos Hive OS, que es un sistema operativo dedicado a la minería. Igual que tenemos Windows, que tenemos Linux o que tenemos macOS, pues existen otros sistemas operativos y en este caso es uno específicamente diseñado para minar. Lo que hicimos para instalarlo fue crearnos la cuenta en Hive OS, descargar el sistema operativo, flashearlo, que vendría a ser como instalarlo en el USB, y con esto y un par de configuraciones más ya tuvimos el sistema operativo instalado en el USB, lo conectamos al ordenador y ya lo teníamos listo para minar. Cabe recalcar también que aquí hemos resumido mucho la instalación, pero obviamente hubo bastante prueba y error y algunos problemas por solucionar que van a depender de los componentes que uses, van a depender de la versión de la placa que compres, etcétera. Por ejemplo, en nuestro caso, en una primera instancia no estaba ejecutando el sistema operativo, es decir, el ordenador no estaba arrancando porque teníamos una medida de seguridad activada que no permitía que el ordenador arrancara. Y tuvimos que investigar, detectar cuál era el problema, pero bueno, todo esto fue relativamente sencillo gracias a la ayuda de ChatGPT. Y con esto explicado, vamos ahora a enchufarlo todo para poner el ordenador a minar. Lo primero que vamos a enchufar es el USB con el sistema operativo. Luego enchufaremos el cable Ethernet, ya que el ordenador de por sí no tiene Wi-Fi, entonces tenemos que hacerle llegar el internet por cable. Luego enchufaremos la fuente de alimentación, que además en nuestro caso la llevaremos conectada a un medidor de consumo para que de esta forma podamos mirar cuánto consume el ordenador y luego calcular el coste eléctrico. Y finalmente vamos a enchufar un teclado y un ratón, así como una pantalla. Esto realmente no es 100% necesario, ya que lo vamos a estar controlando todo desde el portátil, pero realmente viene bien para hacer algunas configuraciones o para asegurarnos que esté todo funcionando correctamente. Y con todo enchufado ya podemos encender el ordenador usando este interruptor de aquí. Ya están los ventiladores funcionando. En unos minutos lo podremos controlar todo desde el portátil, pero de momento, mientras esperamos que arranque, vamos a estar monitorizando en esta pantalla que tenemos conectada por cable para asegurarnos que todo se está iniciando correctamente. Ok, ya han pasado unos minutos y ya podemos ver por aquí en nuestro dashboard de Hive OS el minero. Lo tenemos aquí. Ahora bien, el minero aún no está minando porque no sabe ni qué moneda tiene que minar, ni dónde tiene que enviar los beneficios, ni cómo la tiene que minar, y eso es lo que vamos a configurar ahora. Para decirle al ordenador cómo tiene que minar, tendremos que crear una flight sheet.
Una flight sheet es un set, un conjunto de instrucciones que le dirán toda esa información al ordenador. Entonces nos iremos aquí, donde pone flight sheets, crearemos una nueva flight sheet. Aquí le diremos qué moneda tiene que minar y en nuestro caso vamos a estar minando Monero. ¿Por qué vamos a estar minando Monero y no otras criptomonedas más populares como Bitcoin? Pues bien, el principal motivo es que Monero está pensada para minarse con un ordenador como este, con un ordenador que tenga un procesador potente. Pero además, Monero es una criptomoneda bastante interesante para minar en comparación con otras. Y es que realmente es relativamente sencillo encontrar criptomonedas rentables, porque hay monedas que de repente durante una semana o durante un mes suben mucho de precio y durante esa franja de tiempo son muy rentables. El problema es que son monedas muy pequeñas que no suelen durar mucho en el tiempo y muchas veces terminan bajando mucho de precio y a la semana o a los meses dejan de ser rentable. El caso de Monero es radicalmente distinto. Por un lado, es una moneda que se creó en 2016, es decir, tiene muchísimo recorrido. Por otro lado, a día de hoy es la criptomoneda top 26 del mundo. Y si hablamos de monedas que se puedan minar, es la top 5, solo por detrás de monedas muy conocidas como Bitcoin, Litecoin, Dogecoin y monedas de este estilo. Luego, otra ventaja de Monero es que no tienen planes a futuro para dejar de ser minable. Es decir, por ejemplo, Ethereum en 2017 anunciaron que iban a empezar una transición en la que pasarían de Proof of Work a Proof of Stake, que sin entrar en demasiado detalle significa que Ethereum iba a dejar de poder minarse, y así fue. En 2022, es decir, en un proceso de 5 años, hicieron esa migración y dejó de ser minable. Monero siempre se ha mantenido con una criptomoneda que se va a poder seguir minando, al igual que, por ejemplo, Bitcoin. Entonces podemos estar bastante tranquilos, ya que si a Ethereum le tomó 5 años, pues como mínimo tendremos aproximadamente 5 años de recorrido en el hipotético caso de que de repente el día de mañana Monero anuncie que va a dejar de ser minable. Y por último, otro elemento que hace interesante a Monero es que tiene una característica intrínseca que tiene muy pocas criptomonedas y sobre todo muy pocas criptomonedas tan grandes, y es que las transacciones son completamente anónimas. Es decir, a diferencia de Bitcoin, que explorando su blockchain puedes saber qué wallet ha enviado dinero a qué otra wallet, con Monero no puedes ver quién envía, no puedes ver quién recibe y tampoco puedes ver la cantidad que se está enviando. Entonces eso la hace bastante competitiva en comparación con otras monedas porque tiene algo distinto a ellas. Y a pesar de que obviamente no es Bitcoin, que sería una opción mucho más interesante pero que no podemos minar con un ordenador, sigue estando francamente bien. Sabiendo la moneda que vamos a minar, el siguiente aspecto a configurar en nuestra flight sheet es la wallet. La wallet, explicado de forma sencilla, será la cartera donde se van a enviar todos esos fondos que vamos a estar minando. A la hora de crear una wallet podemos hacerlo a través de un exchange, como podría ser por ejemplo Binance o Bitget. Podemos usar también una hardware wallet, como sería por ejemplo un Ledger o un Trezor, que son una especie de USBs que conectas físicamente a tu ordenador. O podemos incluso usar una wallet de software, que es un programa que instalas en tu ordenador y que te permite tener una wallet instalada en tu ordenador sin que la esté controlando una institución, un exchange, como podría ser esos que acabamos de mencionar. En nuestro caso, por comodidad, estamos usando una wallet de un exchange, pero realmente lo suyo, si quieres minar a largo plazo, es usar o bien una wallet de software instalada en local o bien una hardware wallet. Lo siguiente que tendremos que configurar en nuestra flight sheet es una pool de minería. Tal y como comentaba Adrián al inicio del vídeo, cuando estamos minando, la primera persona en resolver ese problema matemático que valida transacciones es la que se lleva la recompensa. El problema de este sistema es que te puedes estar semanas, meses o incluso años hasta ser tú la persona que consigue resolver ese problema matemático, ya que depende mucho de la suerte. Entonces, lo que hace la gente es que se junta en servidores, conocidos como pools, para combinar el poder de minado de todas las máquinas, cada uno con su máquina, pues combinan todo el poder de minado. Y cuando una de esas máquinas que están juntas en la pool consigue resolver ese problema matemático, se reparte la recompensa entre todos, de forma proporcional, dependiendo de la potencia aportada a cada uno. Es decir, una persona que tenga una máquina mucho más grande se va a llevar más parte de la recompensa y una persona que tenga una máquina más pequeña, una menor parte. Y de esta forma, en vez de minar tú solo y recibir recompensas muy grandes cada cierto tiempo, vas a recibir recompensas mucho más pequeñas, pero varias veces al día. Para escoger nuestra pool podemos hacerlo a través de esta web de aquí, Mining Pool Stats, ya que tenemos varias pools entre las que escoger. Nos iremos aquí donde pone Monero. Y a la hora de seleccionar cuál nos gusta más, tenemos que fijarnos en dos factores. El primero es la pool fee, es decir, la comisión que se va a la pool cuando minas, que realmente siempre suele ser bastante bajo, un 1% o menos. Y el segundo, que es incluso más importante, es el mínimo de retiro. Es decir, cuando tú minas en una pool vas a estar acumulando balance hasta llegar a ese mínimo de retiro y de repente te van a enviar todo ese balance a la wallet que has configurado previamente. En este caso, pues veis aquí que algunas tienen un mínimo de 0,1, 0,11, 0,001. Lo ideal siempre va a ser estar en una pool que tenga el mínimo de retiro bastante bajo
para poder recibir recompensas con mayor frecuencia. Y en nuestro caso nos hemos decantado por esta aquí, que se llama HashVault Pro. Así que nos volvemos a la flysheet y en Pool escribimos y seleccionamos HashVault Pro. Y el último elemento a configurar en nuestra flysheet es el miner. El miner no es más que el algoritmo que va a estar usando nuestro ordenador para minar. Entonces tenemos varios entre los que escoger y nosotros nos interesa este aquí que pone XMRig New, porque veis aquí que pone que usa la CPU para minar y nuestro ordenador pues tiene una CPU, no tiene tarjeta gráfica, entonces tenemos que usar este aquí. Con esto le damos a Create Flysheet, nos volvemos a Workers, que es donde está nuestro minero, lo seleccionamos por aquí, nos vamos aquí donde pone Flysheet y pulsando aquí en el icono del cohete automáticamente va a aplicar esa configuración que acabamos de introducir a nuestro ordenador y en unos minutos ya vamos a estar viendo cómo está minando. Vale, y ahora sí que sí, simplemente tocaría esperar. Han pasado ya un par de minutos, la configuración ya se ha aplicado al ordenador y podemos ver por aquí que está funcionando. Esto que vemos por aquí, estos cuadritos, representan cada uno de los núcleos del procesador, es decir, cada uno de los mini cerebros que tiene el procesador dentro. Y como veis por aquí, pues están todos a 60 grados, que es una temperatura más que razonable, sería la misma temperatura a la que estaría vuestro ordenador cuando lo usáis de forma intensiva. Y por aquí debajo podemos ver el número de cálculos por segundo que está ejecutando cada uno de esos núcleos. Veis por aquí que todos rondan en torno a 600 hashes, que serían 600 cálculos por segundo. Y entre los 32 núcleos, sumando todos esos cálculos que ejecutan por segundo, nos da un total de 19 kilohashes por segundo. Es decir, 19.000 operaciones, 19.000 cálculos que está haciendo el ordenador por segundo con tal de intentar resolver ese problema matemático que comentábamos antes. Ahora bien, a pesar de que el ordenador ahora mismo está funcionando a máxima potencia, no siempre va a ser lo más interesante o lo más eficiente, ya que cambiando unos pequeños ajustes podemos reducir el consumo del ordenador sin afectar demasiado a la potencia a la que está minando. Es decir, lograremos reducir mucho el gasto eléctrico, reduciendo poco lo que está produciendo el ordenador. Entonces vemos por aquí que ahora mismo el ordenador está gastando 155 watts, que sería la unidad de medida del consumo eléctrico, y vamos a cambiar unos ajustes de lo que se conoce como BIOS, que es, por así decirlo, el software previo al sistema operativo, el software interno de la placa base, para indicarle que use unos consumos menores y así hacer el ordenador más eficiente. Para ello vamos a tener que reiniciar el ordenador y voy a acceder a la BIOS. Ya hemos accedido por aquí a la BIOS, vamos a cambiar ahora los límites de consumo del ordenador para que sea lo más eficiente posible. Los ajustes que vamos a usar hemos llegado a ello tras mucha prueba y error y os los dejaremos en pantalla por si queréis replicar este experimento. Ya estaría todo configurado, le voy a dar aquí a Save and Exit, a guardar y salir. Ok, y ahora el ordenador ya se va a estar reiniciando con esos nuevos ajustes. Ya se ha reiniciado el ordenador y ya se han aplicado esas configuraciones que habíamos metido a la BIOS. Y como veis por aquí, pues efectivamente la producción ha bajado un poco. Recordemos que antes estamos a 19 kilohashes y ahora estamos a 17,8 kilohashes. Y de hecho, si nos vamos por aquí, antes estamos a temperaturas de 60 grados y ahora a 49, lo cual también es beneficioso para el ordenador porque a menos temperatura, pues más vida útil. Pero, por otro lado, a pesar de que hemos bajado la producción, vemos por aquí que también ha bajado muchísimo el consumo eléctrico. Antes recordemos que estamos a 155 watts y ahora estamos a 116. Es decir, así aproximadamente hemos bajado un 6% la producción, es decir, los kilohashes ahora son un 6% menos, pero hemos logrado bajar un 25% el consumo eléctrico. Y eso en términos absolutos va a subir un poco nuestra rentabilidad, ya que hemos bajado un pelín la producción a cambio de bajar mucho el consumo eléctrico. Y teniendo ya todas estas cifras, vamos a repasar ahora la rentabilidad con Adrián. Pasamos a un bloque que puede ser un poco denso, pero que es al final el bloque más importante si hablamos de inversión, que es todo lo que tiene que ver con números. Nos hemos esforzado en
poder preparar unos números que realmente sean claros y teniendo en cuenta absolutamente todos los factores, obviamente el consumo eléctrico, lo que vamos a gastar en electricidad, que vamos a ver varios escenarios en función de dónde vamos a tener alojada este ordenador, pero también pues otras cosas como la dificultad de minado, como la posible revalorización de la criptomoneda, lo que se va desgastando el propio ordenador. Entonces lo hemos analizado todo, hemos hecho proyecciones a 4 años vista para poder hacer pues distintos escenarios y poder ver qué es lo que va a ocurrir en función de dónde vamos a tener nuestro ordenador. Y lo primero que vamos a hacer va a ser explicar cómo hemos creado todo este documento de Excel para poder compartir los resultados, y después ya vamos a ir viendo pues qué resultados vamos a conseguir en función del consumo eléctrico y en función de cómo vamos a conseguir la energía. Así que si lo podemos ver, Ramón, sería genial. Ok, pues el primer factor a considerar es cuánto minamos de la criptomoneda en cuestión, de Monero, que lo tenemos por aquí. Y si os fijáis, vemos por aquí que va bajando mes a mes, es decir, ahora en septiembre pues 0 porque estamos en el mes corriente y habría minado 0 porque acabamos de empezar, pero el siguiente mes 0,05, luego 0,049, y esto es debido a que hay un factor que se conoce como dificultad de minado, que hace que a medida que pasa el tiempo van apareciendo nuevas máquinas mejores, más potentes, y hacen que el pastel, por así decirlo, se reparte entre más gente. Entonces tenemos que estimar esa baja de producción. Por el otro lado, también contemplamos lo que sería el precio de la criptomoneda, el precio Monero. Y aquí, por contrapartida, vemos que va subiendo un poco. Esto lo hemos hecho en base a precios pasados, en base a cómo evoluciona el precio en el pasado. Obviamente, rentabilidades pasadas no aseguran rentabilidades futuras, pero más o menos podemos estimar cómo evolucionará el precio de moneda futuro, y lo más probable es que vaya subiendo, ya simplemente por el hecho de la inflación, pero además suele ir subiendo un poco más rápido que eso. Entonces, en cierto modo, se cancelan estos dos factores. Luego, ambos datos combinados nos estarían dando la facturación en euros, es decir, lo que está produciendo nuestra máquina en euros sin contar los costes que va a tener. Luego tendríamos por aquí el coste eléctrico, que realmente siempre debería ser el mismo, pero al igual que lo hemos contemplado con la dificultad de minado y con la subida del precio Monero, también hemos ido aplicando subidas progresivas ajustando a la inflación. Obviamente el precio no te va a ir subiendo mes a mes, pero más o menos, pues dependiendo de qué factura tengas, dependiendo del precio de la luz y tal, lo hemos homogeneizado para que tengas un poco esas subidas progresivas que se irían viendo año tras año. Y con todo esto tendríamos por aquí el beneficio operativo. El beneficio operativo sería sencillamente lo que produce la máquina en euros menos el coste eléctrico. ¿Qué ocurre aquí? Hay otro coste oculto que muchas veces la gente se olvida mencionar, que es la depreciación. Y es que realmente nuestra máquina cada mes va a valer menos, porque al final es tecnología, la estamos usando y cada vez va a ir perdiendo valor. Esto lo podemos ver reflejado por aquí, en el valor residual, que vemos que pues, al inicio el precio que tenemos son esos 573 euros que valen todos los componentes juntos, pero al siguiente mes ya le hemos aplicado una rebaja y ya sería 564 porque pues esos componentes se han ido desgastando, ha pasado un poco de tiempo, van apareciendo nuevas máquinas y veis que cada vez pues, va bajando un poco el precio por aquí. Finalmente tenemos aquí la última columna, que sería el beneficio acumulado, es decir, todo eso que hemos producido, restando el coste eléctrico y restando el coste de la depreciación, ¿cuánto tenemos acumulado cada mes? Pues el primer mes tenemos 0, el segundo mes 0,72, el tercer mes 1,59 y así sucesivamente. Puede parecer poco, pero hay que tener en cuenta que la máquina es muy barata. Y para saber cuánto estaría produciendo exactamente de rentabilidad anual, tenemos este otro gráfico de aquí. Como veis por aquí tenemos los distintos datos, tenemos por aquí la potencia, que eran 17.800 con esa configuración eficiente, el consumo, que eran 116 vatios, y por último aquí tenemos el precio de la electricidad. En este caso hemos aplicado el precio de la electricidad en Dubái, la misma tarifa que tienes tú en tu hosting con tus máquinas de Bitcoin, que serían 0,04 euros. Y con todos estos datos podemos ver aquí cómo iría progresando nuestra inversión, contemplando todos esos factores y considerando que en un futuro eventual terminamos vendiendo la máquina, cuyo valor residual rondaría los 200 euros, nos estaría dando un retorno al cabo de 4 años del 22,97%. Que esto, llevado al retorno anual, sería el equivalente a estar generando cada año un 5,74%. Perfecto, esto sería para la electricidad de Dubái, pero imaginemos que alguien que nos está viendo desde España lo quiere comprar y ponerlo en su casa. ¿Cuáles serían los números para España, modificando el precio de la electricidad? Pues la potencia y el consumo obviamente seguirían siendo los mismos, simplemente tendríamos que modificar, como bien dices, el precio, que en España con las tarifas más económicas es en torno a 14 céntimos de euro. Entonces lo ponemos por aquí y vemos que pues, con el precio de la electricidad en España
las cifras no son tan alentadoras, ya que directamente estaríamos perdiendo dinero, estaríamos perdiendo de media un 13,48% anual. De hecho, si nos vamos por aquí y volvemos a la parte de la tabla, vemos que realmente el beneficio operativo, es decir, lo que está generando la máquina después de contar la facturación menos el coste eléctrico, realmente es positivo. Pero como también tenemos que contemplar ese coste de depreciación, vemos en el gráfico que restando esos dos costes, realmente lo que estamos haciendo es perder dinero. Y si por ejemplo alguien que nos está viendo tiene placas solares y puede conseguir electricidad gratis, ¿cómo lo podría hacer? Que también esto me parece interesante de probar este tipo de máquinas, de oye, ¿es rentable o no? Depende, ¿no? Para alguien que tiene placas solares ahora veremos la rentabilidad, para alguien que tiene un coste eléctrico es otra, entonces en función realmente del país en el que vives va a tener una rentabilidad u otra todo esto. Así es, en este tipo de inversiones, en la minería, el coste eléctrico es uno de los principales factores que va a diferenciar un poco qué rentabilidad tiene cada persona, y en este caso, si aplicamos el cálculo con placas solares, realmente las cifras se vuelven bastante interesantes, porque ya estaríamos hablando de una rentabilidad anualizada del 13,43%, que ya sería superior a muchas inversiones convencionales. De hecho, si te paras a pensarlo, tiene sentido, ya que la persona de la cual vimos esta máquina y a través de la cual llegamos a este vídeo, realmente lo que tenía era eso, era una granja minería con placas solares. Por otro lado, también cabe recalcar que no hace falta tener placas solares dedicadas exclusivamente a esto. Si tú en tu casa tienes placas solares y te está saliendo la electricidad prácticamente gratis o directamente gratis, esta máquina consume lo suficientemente poco como para que pueda tener sentido tenerla y no tener que depender de comprar una placa exclusivamente para esto. Es decir, no tener que contemplar ese coste extra de tener una placa solar exclusivamente para esto, ya que más o menos el consumo equivaldría al que tendría un televisor normal, incluso teniendo un televisor pequeño. Para concluir este vídeo, simplemente decir que de verdad que esperamos que todo este contenido os haya resultado útil y que toda esta información os permita pues, tomar las mejores decisiones. Al final, con este tipo de vídeos lo que hacemos es invertir tanto nuestro tiempo como nuestro dinero en comprar este tipo de máquinas para probarlas, y al final lo que ocurre es que la rentabilidad que se va a conseguir va a depender de un montón de factores. Por lo tanto, preparar este tipo de vídeos lo que permite es que todo el mundo pueda ver cómo funciona todo esto, que pueda hacer sus números en función de su situación personal y que pueda determinar si es algo rentable o no. Si por ejemplo vemos un vídeo de un americano que nos dice oye, es rentable, ok, es rentable, pero es que igual es rentable solamente en Estados Unidos porque él tiene esas condiciones o porque tiene placas solares, pero igual en otro país no lo es o lo es más, ¿no? Entonces por eso creo que es interesante preparar este tipo de documentos para que cada uno pueda analizar todo esto. Obviamente también darte las gracias, Ramón, por haber colaborado en este vídeo y haberlo explicado todo también. Y nada, también ya para acabar decir que en la descripción de este vídeo vamos a dejar el enlace a un vídeo de este canal en el que Ramón hace un análisis de todas las formas que existen a día de hoy para poder minar criptomonedas. Se habla de ASICs, que hemos hablado antes, se habla de ordenadores, ¿de qué más se habla? Se habla un poquito de todo. De rigs, de minería en la nube, tocamos un poco todas las formas que hay de minar. Entonces esto es perfecto para la persona que, oye, le interese realmente empezar a minar, para que se vea ese vídeo, que vea todo lo que existe, cuáles son los pros, cuáles son los contras, y en base a toda la información, pues decidir si la minería es algo que le interesa o no le interesa, y si le interesa, qué tipo de minería es la más adecuada en función de su situación personal. Así que nada, simplemente decir, si te pareció interesante este vídeo, no dudes en dejar un like y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Chao.